Hola familia, bienvenido a nuestra transmisión online. Es un gusto para mí saludarte. Gracias por recibirnos en tu casa. ¿Y qué te parece si ahí con tu familia cierras tus ojos un momento y vamos a dar gracias? Gracias, Papa, y por este tiempo. Eres tan bueno, Dios, y hoy creemos que podemos ir más profundo en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos concluir algo más de lo que hay en tu corazón. Y en el nombre de Jesús hoy oro porque Espíritu de revelación está fluyendo en este momento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Te damos gracias porque eres tan bueno, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy quiero hablarte, fíjate, del poder de la gratitud. Durante todos estos días Dios me ha estado hablando mucho respecto a esto y vamos a partir definiendo este vocablo de gracias. Es más, si tú, por ejemplo, gracias es una palabra que literalmente viene del vocablo gracia. Entonces tú sabes que cuando hablamos de gracia estamos hablando de la misma persona de Jesús. Ahora sucede algo bien interesante porque hay una regla en hermenéutica que es la regla de la primera mención. Cuando algo aparece por primera vez en la Biblia nos da un mensaje amplio de lo que posiblemente vamos a encontrar respecto a esa palabra o respecto a ese tema. Entonces, la primera vez que tú encuentras, por ejemplo, el vocablo gracias en las Escrituras, aparece en el libro de Levítico, y si me puedes acompañar allá voy a leerlo. En Levítico 7, versículo 11, dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, fíjate aquí aparece, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Y sucede algo bien interesante porque si tú no tuvieras el Nuevo Testamento y quisieras hablarle a una persona de Jesús, tú deberías de mostrarles Levítico. Levítico literalmente muestra los 5 tipos de ofrendas, 4 de ellas sacrificiales y una de granos, pero cada una habla de una de las dimensiones que Jesús logró a través de su muerte y de su resurrección. Ahora sucede, todo lo que nosotros vemos en forma de sacrificio en el Antiguo Testamento es sombra de lo que Jesús lograría. Ahora esto es bien interesante porque sabemos, según Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, o en otras palabras, no hay rescate por el pecado. Entonces lo que Jesús vino a hacer es este sacrificio perfecto que se entregó una vez y para siempre, para que tú y yo, al creer en Él, experimentemos el regalo de la vida eterna, experimentemos que así como Él es, así somos nosotros en este mundo, y todos los beneficios que Él logró se obtienen hoy por fe. Pero entonces vemos que cuando está hablando del sacrificio, dice, tú necesitas presentarte con acción de gracias. En otras palabras, cada vez que tú y yo aplicamos o activamos la gratitud, básicamente estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Me llama mucho la atención como cada vez que aparece este vocablo de gracias tiene que ver con la obra consumada de Jesús, porque básicamente va de la mano gracias con gracia, y está hablando de ese favor, de ese regalo que es la misma persona de Jesús que vino a nosotros y que hoy podemos disfrutar de todos sus beneficios. Ahora fíjate, algo bien interesante es que si tú te vas al origen de la palabra, el vocablo de gracias, por ejemplo en el latín se traduce como, quiero leértelo en específico, porque hay 2 palabras interesantes. Se traduce como la honra o alabanza que sin más se tributa a otro, para luego significar el favor y reconocimiento de un favor. Hay otra que me gustó mucho que significa alabar en voz alta. En otras palabras, cuando tú y yo caminamos en gratitud, estamos literalmente proclamando y alabando en voz alta lo que Jesús ya hizo en nosotros. Ahora quiero mostrarte las dos de las ocasiones donde Jesús dio gracias. La primera vez que utilizó este vocablo, si me acompañas allá, es en Marcos capítulo 8, versículo 6. Porque quiero que si está alguien ahí contigo, le digas, hay poder en la gratitud. Porque cada vez que tú y yo activamos la gratitud, cosas suceden. Fíjate lo que dice en Marcos capítulo 8, versículo 6, y si tú recuerdas, este es el pasaje donde Jesús alimenta a más de 20,000 personas, porque estamos hablando que eran 5,000 jefes de familia. Si tuviéramos un promedio de 2 hijos y la esposa, pues estamos hablando más de 25,000 personas, el milagro que experimentaron esta alimentación. Pero ¿recuerdas este chico que ofrendó los panes y los peces? Ahora sucede algo interesante. En Marcos 8:6, la primera vez que Jesús
Jesús da o activa o se menciona que Él da gracias, fíjate, dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, enfócate en esto y subráyalo, dice, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Ahora, fíjate qué hizo Jesús. Él recibe estos panes, pero inmediatamente Él da gracias. En otras palabras, Él estaba esperando que la bendición del Padre estuviera sobre ese recurso. Entonces, una vez que Él dio gracias, Él sabía que el poder que se iba a detonar no iba a ser en su esfuerzo, sino que la gracia iba a estar fluyendo. Y esto es algo bien interesante. Cuando tú y yo activamos el accionar en gratitud, básicamente no estamos dependiendo de lo que tú y yo podemos hacer, sino que estamos dependiendo de lo que la gracia puede hacer. En otras palabras, yo te diría, cuando somos agradecidos, el favor fluye, porque la gracia hace lo que uno no puede hacer. Entonces, esto fue lo que sucedió en aquel momento. Él dio gracias y entonces partió los panes, y la historia tú la sabes, conforme los discípulos iban entregando, esto se iba multiplicando, pero lo sorprendente aquí es que ya contenía el favor de Dios en ese recurso. Entonces, es bien interesante cuando tú y yo decidimos caminar en gratitud. La segunda ocasión, si tú me acompañas, vamos a Mateo. En Mateo, capítulo 26, versículo 27, y vamos a ver cuando Él celebra, ¿no?, la Santa Cena o la comunión. Hace unas semanas lo celebrábamos, ¿te acuerdas? En Mateo 26, y vamos a leer en el versículo 27. Voy a leer desde el 26. Y fíjate lo que dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero en el 27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, puedes subrayar eso, dice, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Te acuerdas que yo te decía cómo Levítico estaba anunciando que el sacrificio estaría representando lo que Jesús haría? Que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y es bien interesante cómo Jesús, cuando toma la copa que representa su sangre, que es derramada, que representa este nuevo pacto, Él dice, dio gracias. Y una vez que Él dio gracias, Él toma de esta copa. Entonces, es algo bien interesante, porque cada vez que tú y yo caminamos en gratitud, se trata de recordar la obra de Jesús. Y cada vez que tú y yo damos gracias por la obra de Jesús, el favor de Dios está fluyendo, porque no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él hace en ti. Y te voy a mostrar algo bien interesante. Si vas a 1 Corintios, porque hay cosas que tocan el corazón del Padre. Hay cosas que mueven su corazón. Y quiero que veamos en el capítulo 11, versículo 23, Pablo está nuevamente recordando este momento donde que Jesús celebra esta comunión, y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. ¿Puedes centrarte en esta parte? En memoria de mí. Cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena, por eso es que no hay fecha específica para celebrarla. Es más, yo te invito a que tú lo hagas, y lo puedes hacer de manera más constante. Si lo puedes hacer cada vez que celebras o tienes una comida con tu familia, o cada vez que desayunas, cada vez que cenas, y tú comienzas a practicar el poder de la gratitud en recordar la obra de Jesús, estas cosas son lo que tocan el corazón del Padre. Hay cosas en específico, como el sacrificio de su Hijo, como lo que Él hizo, como la victoria que obtuvo, que toca su corazón. Entonces, cada vez que tú y yo celebramos, por ejemplo, esta Santa Cena, lo cual no es algo religioso para nosotros, tú y yo, tú lo sabes, cada cosa se trata de hacerlo con fe, de no hacer como un ritual, no hacer como un acto religioso, sino que verdaderamente sea como una convicción de tu corazón. Entonces, cuando tú recuerdas la obra de Jesús, esto toca el corazón
corazón del Padre. ¿Y qué veíamos que significa la palabra gracias? Dar honra y alabanza, alabar en voz alta, gritarlo. Y básicamente cuando tú estás recordando, gracias Jesús por tu sangre derramada, gracias porque cada gota está describiendo tu amor para mi vida, gracias porque estableciste un pacto nuevo para conmigo y mis generaciones y hoy dependo de ese pacto. Cuando tú estás caminando en eso, esto está tocando el corazón del Padre y posiblemente aquellas cosas que tú anhelas estarán simplemente fluyendo a favor tuyo porque el Padre está respondiendo. Hay cosas que simplemente tocan su corazón, como cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo alabamos. Por ejemplo, en lo personal, las alabanzas que más me gustan o la adoración que más me gusta son aquellas letras que describen la obra consumada de Jesús. Porque algo yo entiendo en mi corazón, que hoy no puedo ser nada sin lo que Él hizo, que hoy no seríamos nada sin la obra y la decisión que Él llevó a cabo. Entonces, cada vez que tú y yo cantamos sus victorias, cantamos esta obra que ya está consumada, entonces esto está tocando el corazón del Padre y el corazón del Padre está respondiendo a favor tuyo, como sucedió aquel día cuando Jesús simplemente tenía esos panes y esos peces, pero al tener el favor de Dios consigo, toda una multitud de más de 20,000 personas fue bendecida por el favor de Dios, porque aquí se trata de que tú experimentes lo que Él sí puede hacer. Entonces puedes decir esto conmigo: hay poder en la gratitud. Yo he sentido mucho en mi espíritu que durante este año que realmente hemos experimentado una pandemia mundial, un reto nuevo para nuestra generación, de repente me di cuenta que había hijos de Dios deprimidos, tristes, frustrados. Y me empecé a dar cuenta que cuando tú y yo nos enfocamos en aquello que no tenemos que enfocarnos, es cuando la tristeza, el desánimo, la depresión, la ansiedad, la frustración viene a nuestro corazón. La Escritura es tan sabia en decirnos: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando tú caminas en gratitud, estás agradeciendo por lo que hoy Dios es en tu vida. Estás agradeciendo por todo el favor que Él tiene para contigo. Al final, yo camino con esta convicción: mi futuro es bueno. Y algo que necesitas entender es que en medio del proceso tú necesitas caminar con gratitud. Porque cuando no aplicamos esto, entonces lo que es el afán, lo que es la ansiedad toma lugar. Y ojo con esto, familia: el afán y la ansiedad ahogan la palabra y hace que se haga infructuosa. Entonces muchas veces el hecho de que no estés experimentando las victorias tiene que ver porque estás afanado. Y cuando el afán está, no hay cabida para la fe. En cambio, la acción de gracias tiene todo que ver con la fe. Es más, cada vez que nosotros te hemos enseñado cuando oramos, una vez que establecimos sanidad, lo que sigue es dar gracias porque eres sano. No porque vas a ser sanado, sino gracias porque Cristo me ha sanado. Entonces, cuando accionamos en gratitud, es esta acción de fe que nosotros tenemos, donde el Padre ya lo hizo y donde simplemente está el favor de Dios actuando a tu favor, aunque suene un poquito redundante. Y vamos a leer algunas escrituras. Fíjate, si me acompañas en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y para cerrar esta idea de lo que Jesús te decía, yo quiero que tengas esto en tu corazón. Todo lo que es en memoria de Jesús toca el corazón del Padre. Entonces practica esto. Practica las veces que sea necesario el celebrar la Santa Cena. Adora las veces que sea necesario gritar y proclamar lo que Jesús hizo. Y eso está tocando el corazón del Padre. Ahora, 1 de Tesalonicenses 5, 18, fíjate, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No es que tú des gracias por todo, por ejemplo. Hay gente que le da gracias a Dios por la enfermedad. Hay gente que le da gracias a Dios por la pobreza. Hay gente que le da gracias a Dios por su tristeza. Hay gente que le da gracias a Dios por su amargura. Y la realidad es que Dios no es la fuente de ninguna de estas cosas. Si tú vas al libro de Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si lees Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, en la enfermedad, en la escasez, en la tristeza, no hay ninguna de estas características. Entonces, yo no le agradezco a Dios por lo que Él no hace, o en otras palabras, lo que Él no es el autor. Entonces, da gracias a Dios, por ejemplo,
Porque hoy tal vez tú gozas de plena salud. Yo el otro día en un estudio les comentaba, hoy hay muchas personas enfrentando problemas de salud muy fuertes. Hay toda una pandemia que está afectando, y no solamente de lo que este virus ha generado, sino que también ha mostrado mucha mala administración en el cuerpo que muchos pudieron haber traído. Entonces, tú necesitas ser agradecido por lo que hoy tienes, porque sucede que cuando eso falta, de repente te empiezas a valorarlo. Qué triste es eso, ¿no? De repente comienzas a valorar la salud en tu hijo cuando lo tienes en el hospital. De repente comienzas a valorar que tienes comida en la mesa cuando de repente te quedaste sin trabajo. De repente comienzas a valorar ciertas cosas en el momento que no las hay. Y entonces esto no debe de ser así. Tú y yo necesitamos caminar en gratitud, porque vuelvo a recordarte esto, cada vez que accionamos la acción, una vez más, aunque suene redundante, el accionar en gratitud, estamos permitiendo que el favor de Dios esté actuando. Y no se trata de lo que tú y yo podamos producir, se trata de lo que Él va a producir. Entonces, por eso dice esta escritura, da gracias. Gracias Dios porque hoy es un nuevo día. Gracias Dios porque hoy estoy por dormir, por descansar, porque tú eres el Dios de mi reposo. Gracias porque puedo disfrutar de mi familia. Si tienes un empleo, si tienes un negocio, da gracias por tu negocio. Si tienes una esposa, da gracias por tu esposa. Si tienes hijos, da gracias por tus hijos. Pero comienza a valorar desde las pequeñas cosas hasta las más grandes. Que nada se convierta en una rutina. Da gracias a Dios por todo. El otro día yo vi una noticia que literalmente hizo cimbrar mi corazón, y esto sucedió en una carretera aquí en Guadalajara rumbo a Vallarta, y hubo una explosión y más de 14 personas experimentaron muerte en un momento. Y esto es algo triste, porque en un momento la vida de ciertas personas experimentó un hasta aquí. Y entonces cuando de repente te encuentras ante ciertos de estos momentos, comienzas a agradecer, y esto es lo que Dios no quiere, que en el momento que lo pierdas, entonces lo comiences a valorar. No es así. Valora hoy lo que tienes. Da gracias. Ser agradecido no tiene nada que ver con conformarte. Ser agradecido tiene que ver con enfocarte en el ahora, pero estar expectante de lo que el favor de Dios hará en el futuro. Algo que necesitas entender y abrazar en tu corazón, que no se trata de lo que tú puedas producir, se trata de lo que Dios estará produciendo. Por ejemplo, si tú eres excelente en lo que haces en tu trabajo, permite que el favor de Dios te promueva. En lugar de que estés ansioso por ciertos logros, por ciertas cosas, porque de repente cuando no los tenemos nos frustramos y estamos, ay, es que yo debería de estar haciendo esto, ay, es que ya tengo cierta edad y debería de estar haciendo esto. Y entonces, en lugar de estar agradecido, te estás frustrando y estás triste y estás dejando de disfrutar el ahora, cuando es lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, sea agradecido. Hay cosas por las que tú y yo podemos estar agradeciendo. Fíjate, quiero que vayas a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y algo que me mostraba mucho en esta escritura es que otra manera de hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, otra de las maneras en las que tú y yo podemos mostrar gratitud es a través del servicio. Cuando tú y yo servimos a Dios, la realidad es que no podemos pagarle con nada lo que Jesús hizo por nosotros, pero sí podemos dar nuestra vida en servicio a Él, en esta señal de gratitud, porque a mí me gusta enseñar que el servicio es la consecuencia de un corazón agradecido. Entonces, cuando tú estás agradecido, tú comienzas a servir a los demás en tu congregación, en el lugar donde estás laborando, en tu casa, porque recuerdas que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y si tú y yo tenemos el mismo diseño que Jesús, cada vez que servimos, familia, estamos haciendo memoria de Jesús. ¿Y sabes qué? Esto toca el corazón del Padre. Me encanta porque dice que cuando tú te ocupas de tus cosas, de sus cosas, Él se ocupa de las tuyas. Pues claro, porque cuando tú le sirves, estás recordando la obra de Jesús. Y entonces el favor de Dios simplemente estará respondiendo aún sobre aquellas cosas que tal vez ni siquiera has mencionado, que tú solamente y el Padre conocen, y Él estará respondiendo. Que tu vida sea un canto de gratitud al Padre. Sirve a Dios con todo tu corazón, porque servir es un acto de gratitud. Ahora,
hay algo bien interesante. Así como la gratitud produce que el favor de Dios esté actuando, de repente hay mucha ausencia de gratitud. De repente la gente suele ser no agradecida. Y mira, quiero leerte, si puedes ir a Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque fíjate, la falta de gratitud te hace sentir frustrado porque siempre estás viendo lo que no tienes. Ouch. Siempre sucede esto. Cuando no estamos agradecidos es porque siempre estamos viendo lo que hace falta, entonces dejamos de valorar lo que sí tenemos y estamos anhelando algo que no, entonces siempre vivimos de ilusiones y dejamos de disfrutar los momentos. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? No te quejes, agradece. La queja siempre va a ser ese foco que nos va a estar diciendo que no estamos caminando en gratitud. Y fíjate lo que sucedió en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ojo con esto, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate las consecuencias que trae a un corazón la falta de gratitud. Trae un corazón que se entenebrece. En otras palabras, tinieblas están operando. Y te lo voy a poner de esta manera. Cuando hay falta de gratitud, cuando el corazón se llena de tinieblas, en otras palabras, es que tú dejaste de ver o dejaste de percibir lo que Dios ve. Es como si tú entras a un cuarto oscuro. No es tan fácil encontrar algo en un cuarto oscuro a encontrarlo donde hay luz. Entonces, esto es lo que sucede cuando tú caminas sin gratitud. Entonces es importante que practiques la gratitud en el proceso que tú estés experimentando, sea cual sea, de salud, de finanzas, de tu llamado, de tu ministerio, de tu propia vida, sea en el proceso en el que te encuentres. La gratitud estará marcando la diferencia, estará definiendo los próximos meses, estará definiendo los próximos años. Ahora sucede algo bien interesante. Si yo te estoy diciendo no te quejes y entonces agradece, bíblicamente, la queja se describe como murmuración. Y la murmuración es queja en oculto. Eso es lo que significa murmuración. Queja en oculto. Entonces, la murmuración es falta de gratitud. Y cuando hay murmuración es porque tú dejaste de ver lo bueno. Te lo voy a poner de esta manera. En una ocasión, los hermanos de Moisés, Aarón y María, se quejaron. Y se quejaron de él y hablaron mal de él, de su familia. Y entonces, en lugar de recordar las grandezas de lo que tal vez Dios hizo a través de su hermano, la murmuración hace que tú te centres en lo que falta, en lo que está mal. Y algo que quiero recordarte es que, por ejemplo, tus líderes, las personas en autoridad están siendo desarrolladas. La persona que tú tienes al lado hoy está en transformación. Sí, somos perfectos en espíritu, pero estamos siendo perfeccionados en conducta. Y si tú caminas en murmuración, entonces lo que hacen las tinieblas es que tú operes sin visión, en lugar de ser una ayuda, en lugar de ser alguien, una persona proactiva, en lugar de ser alguien que esté produciendo cambios y una influencia correcta, estás produciendo todo lo contrario, a causa de que la murmuración te hace perder la visión. Entonces no te quejes, no hables lo malo, no estés murmurando en tu casa. Tal vez si te sirvieron frijoles, da gracias porque hay frijoles. Si te sirvieron carne, da gracias porque hay carne. Pero no practiques la queja, no hagas de la queja un modo de vida, porque la queja tiene que ver con lo que sucede en tinieblas, pero la gratitud tiene todo que ver con el mover del reino de los cielos. Entonces, recuerda esto, cada vez que tú y yo caminamos en gratitud es porque estamos haciendo memoria de lo que Jesús hizo por nosotros y a causa de esto somos agradecidos. Quiero, si me puedes acompañar a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15. Y ya quiero ir cerrando con este punto, pero dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias, fíjate cómo van de la mano gracia y acción de gracias. La acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te lo voy a poner de esta manera. Una persona que camina en gratitud tiene la capacidad de ver lo eterno. Una persona que todo el tiempo se queja, su visión es muy corta. Entonces cambia la manera en la que estás accionando. Si hoy te encuentras, nuevamente te digo, en un proceso, si posiblemente estás pasando por una tribulación, recuerda que gracias a Jesús, antes que todo, Él ya te dio la victoria. En medio del proceso, haz memoria de lo que Él hizo. En medio del proceso, celebra la Santa Cena. En medio del proceso, da alabanza a Dios, porque ese no es tu diseño, ni ese es tu final. Pero si tú puedes caminar en gratitud, el favor de Dios estará haciendo lo que tú no puedes hacer. Y entonces, en medio del proceso, puedes ver lo que Dios ve. Y si tú puedes ver lo que Él ve, entonces tú puedes tener los resultados que Dios tiene. Familia, te amo mucho. Nuestras oraciones están siendo constantes por ti. Si hay algo en lo que podamos ayudarte, podamos orar por ti, no dudes en escribirnos. Si todavía no vienes presencialmente a la casa, no dejes de conectarte. Y sobre todo, practica la gratitud. Yo quiero dejarte esto de tarea. Durante esta semana, cuando tú te levantes, en lugar de quejarte, comienza a agradecer aquellas cosas que habías perdido de vista por la falta de gratitud. Y tú puedes ver que salió el sol, puedes ver que nuevamente hay luz, que nuevamente hay un día más, que nuevamente las misericordias son nuevas cada mañana. Y tú puedes comenzar a valorar aquellas cosas que posiblemente no estabas valorando por enfocarte en lo que no tenías que enfocarte. Hoy en la mañana, simplemente platicando con mi esposo, recordábamos esto. Imagínate que tú estás en la alabanza y estás enojado y estás esto. Pero en lugar de enojarte, recuerda que tienes piernas para poder adorar a Dios, para poder saltar. ¿Cuánta gente tal vez no tiene esta condición que tú tienes y lo quisiera hacer? Entonces no esperes a que algo feo suceda para entonces comenzar a agradecer. Agradece porque ese es tu diseño. Y cada vez que agradecemos, hacemos memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Te amo, familia, y te mando un abrazo. Bendiciones.